contra todo pronóstico, el sur. El secreto de sus ojos. Está todo el país. Como inventor. El nuevo es el avión. Y porque siempre seré zarpado en argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino, momento de Made in Argentina acá en Azopardo TV y vamos a recibir a Zipi González Mira qué de Amorina. El tema se llama Made in Argentina, ¿o no? espectacular. Puede venir para la familia. Mejor presentación que esa, no sé. Gran tema, Impresionante. Una introducción. Ahora tengo que estar a la altura. Bienvenido a la CGT, al movimiento obrero. ¿Cómo estás, Zipi? Todo bien, todo bien. Bienvenido. Muy a gusto estar acá. Gracias por estar y estás a cargo de del segmento Made in Argentina. Exactamente. Hoy me convocaron para hablar de cosas hechas en Argentina. Epa. Sí. Y como yo soy de un grupo que se dedica más o menos al cine, más o menos. Contanos De un poco. Amorina Presentate. Cine. ¿Qué hacemos en Amorina Cine? Bueno, comenzamos haciendo proyecciones de películas argentinas en doble funciones. Poníamos una película extranjera y una película argentina como para mostrar que el cine argentino tenía... Estaba a ese nivel. Estaba a la altura. Estaba a la Claro, altura. porque básicamente. siempre hubo un boicot. En Siempre ese- hubo... Nosotros... de cierto sector hegemónico. Pues después está todo el mundo del cine argentino que sabe el nivel que tenemos, ¿no? Por supuesto, pero nosotros habíamos visto como que había un sentido común que había que romper en torno a la calidad de nuestro cine nacional. Y sobre todo la calidad del cine nacional, no de ahora, sino del de antes. Claro. ¿Cómo me hacemos pongo para de que la pie. gente Ante algunos consuma? nombres me pongo de pie. Bueno, Udo del Carril. Sí, por Bueno, supuesto. el proyecto Amorina se llama Amorina por una película de Hugo del Carril, Ujú. justamente, que está protagonizada por Tita Merelo, nada más ni nada menos, que Por quien eso pone la la cara. cara al proyecto. Sí. Fue como una decisión de, bueno, acá estamos, esto es lo que queremos levantar como bandera. Peliculones, cine de vanguardia. A Por nivel supuesto. mundial. Bueno, de eso voy a hablar, porque yo traje un poco la historia de la Lumitón. No sé si conocen la productora No tengo Lumitón. idea. Saben que no fue sé qué es. mejor porque me dan lugar para hablar un poco de lo que fue la pionera del cine industrial nacional. Hermoso. Si hablamos de cine industrial nacional, tenemos que hablar de la Lumitón. ¿Por qué? Porque primero hizo la primera película de ficción hablada, Apa. sonora, acá en este país. ¿En qué año? En el año 1932 se funda y en 1933 sale Los Tres Berretines. La historia es muy interesante porque ya la composición de quienes fundaron Lumitón es muy interesante porque fueron las mismas personas que hicieron la primera transmisión de radio pública a nivel mundial acá en la Argentina. Unas ganas de estar los primeros en todo. Los locos de Qué la Sotal. pesados. Como bien como Es una... el lugar para los demás, claro. Claro, dijo, coronación de gloria, vamos a hacer todo. Claro, vamos a ser los primeros en todo para nosotros. coronarlos de gloria a todos ustedes y vamos a ser los primeros en todo. Bueno, hicieron esta transmisión de radio, hicieron una empresa que no sé si me acuerdo el nombre, no lo tengo acá a mano, pero Son los hicieron Locos de la Azotea. una empresa, Los Locos de la Azotea, exactamente. claro, ahí está. Acá tengo los nombres, Enrique Telemaco Susini, que después va a ser director de cine, es más, va a ser el director de la primera película sonora argentina. O sea, pioneros, Sí, pioneros. sí, Que sí. pionero además es una palabra que está muy asociada al cine en general, no Total. por nuestra historia, sino por la historia estadounidense, Hollywood, el oeste, Sí. los pioneros del oeste, el western, que es el género Claro. cinematográfico por excelencia. Entonces, por eso elijo esa palabra para describirlos. Buenísimo. Entonces, en 1920 hacen la primera transmisión de radio, dicen, bueno, ya hicimos la radio, Estamos vayamos para por más. otra cosa, estamos para más, ahora no solo es solo sonido, ahora vamos a hacer imagen y sonido. Entonces, en 1932 deciden vender esa empresa, la empresa que tenían de radio, Mirá. y fundar la Lumitón. ¿Qué hicieron? Fueron a Estados Unidos, trajeron equipos de Estados Unidos, fueron a ver más o menos el know-how, fueron a la Metro Goldwyn Mayer, Apa. que era como el bueno. gran Aprendieron de estudio. los grandes. Sí. digamos. Aprendieron de los grandes. Dijeron, bueno, vamos a ver qué está pasando acá. Y se dieron cuenta que era la que había que hacer acá. Había que hacerlo. Como el streaming ahora. Como el streaming ahora. Bueno, y después dijeron, ¿y de dónde sacamos la plata? ¿No? Como ir a ver a Joe Rogan allá. Y decir, Claro. claro, tengo que hacer esto ahora. Bueno, Claro. era un poco eso.
Los tipos venden la empresa y compran una quinta en el barrio de Munro, Vicente López. Epa. Que en ese momento Munro, ¿por qué es interesante remarcar esto? Porque Munro en ese momento era quintas, tenía quintas. Claro. De No, como ahora. hortalizas, frutas, o sea, no tenía un entramado industrial desarrollado. Quienes llevan el entramado industrial son justamente los muchachos de la Lumitón. O sea, Que- ellos inventaron el distrito audiovisual. Exactamente. básicamente. Bueno, ahora la UNESCO en el 2023, creo que fue más o menos, declaró a Vicente López como ciudad del cine. ¿En serio? Mirá, O sea, es Mirá. una de las Este dato ciudades de- no lo tenía, mirá. Exactamente, o sea, es bastante sorprendente porque está reconocido a nivel mundial como un polo. Ah, mirá lo que era. Munro un poquito Bueno. el culo de Vicente López, ¿no? Exactamente. Lejos del Mirá. río, no es la zona más ¿Cómo el cheta. culo, Genti? Más respeto. Está muy bien dicho, el culo. Ya Le está. pedimos disculpas a los habitantes de Vicente López. Con orgullo, viejo. Está bien, ¿eh? Como Carapachay, es un buen lugar el cual no meter en él. No, igual, fue gracioso. Estuvo enojó, bien, se enojó. estuvo bien. Lugar que está siendo central en No puede entrar Juan Gentil en Vicente No López puede, por no puede. 10 años. Vivo cerca, además paso Sí, seguido. pasa seguido. lugar que está siendo muy central en el cine hoy porque, bueno, salió el Eternauta y Claro. el Eternauta Claro. es esa zona. O sea, Sí. el cine es Vicente López en Argentina, Buenísimo. si uno tiene que decirlo de alguna forma. Compran una quinta que es la Algovía, que era una quinta familiar, que esa quinta va a ser la Casa de las Estrellas. Básicamente lo que van a tomar es, van a comprar ese terreno para hacer el estudio, una casa quinta para alojar a las futuras estrellas, porque ellos ven el Star System de Estados Unidos, que es como esta cuestión de que uno vendía las películas por los actores que actuaban Claro. en ellas. Ah, copiaron el modelo de negocios total. Copiaron el modelo total, pero lo adaptaron acá. Ahora vamos a ver cómo lo adaptaron acá. Pero lo que hicieron fue, vemos este entramado, que es el Star System, lo describo rápidamente, es básicamente las películas se venden por los actores y construimos alrededor de esos actores todo un sistema de marketing para elevarlos como estrellas, para elevar su vida privada. Es como Claro. una Mirta Legrand, digamos. estrategia. Sí. Acá es Mirta Legrand, Claro. por ejemplo, Claro. pero Bueno, también esa Tita ficha- Merelo. esa ficha Sí, tenía también. mucho el rostro del En los actor, rostros, las películas Muy se vendían por ellos, protagonistas, de sí. alguna Espectacular. forma. Tenían una filosofía muy interesante, como diría Bullrich. si en pone Hollywood, foco. decía, si en Hollywood lleva un tornillo, en Lumiton le ponemos dos. Una noción de, bueno, si en Hollywood lo hacen de esta forma, nosotros vamos a doblar la apuesta. ¡Apa! Una cosa que se Ay, querían me llevar el mundo por encanta. Un delante. nivel de autoestima impresionante. Sí, total. Una autoestima impresionante. Un nivel de A casa, autoestima Una Acá gana de yanquis. pertenecer a Lumiton. Dame un Sí, poco. sí. También habla de la sociedad argentina del momento, ¿no? Por supuesto. De esa clase emprendedora que tenía ganas de llevarse el mundo por delante de Total. verdad. Bueno, la primera película decía Los Tres Berretines, creo que podemos ir a la siguientes imágenes para ir viendo más Estamos o menos. en 1933, por ahí. ¿no era? 1933, Sí. exactamente. Los Tres Berretines, 19 de mayo de 1933, ya había salido Tango, que es la primera película con sonido óptico. Esta es la primera película hablada. La otra es la primera película cantada. Mirá. Que canta Carlos Bien. Gardel, o sea, el tango siempre va a estar Sí, sí. metido en el medio, en el origen del cine argentino. Pero acá hay diálogo, digamos. Acá ya hay diálogo. Luis y Sandrini. es ficción. Y está Luis Sandrini, exactamente, que es la película que ya lo empieza a colocar a él como la primera gran estrella de cine argentino. Impresionante. ¿Por qué? Porque el Star System, esto decía, yo decía antes, esto se adaptó. ¿Por qué se adaptó? Porque la gente de Lumiton y también la gente de Argentina Sonofilm, que va a ser la principal competencia en este momento, la edad de oro del cine nacional, no es que van a construir estrellas de cero, sino que es que van a tomar las estrellas que ya existían en el aparato de producción cultural argentina, sobre todo el tango, en el tango, y van a tratar de llevarlas al cine. Llevar a Carlos Gardel al cine, esto también lo va a hacer mucho Paramount cuando venga y se metan en la producción de cine argentino, voy a tomar a las estrellas que ya están, no Claro. las voy a construir de cero. Sí, que ya era popular. Que ya era popular. Algo que ya era popular lo metemos en el cine. Esa va a ser un poco la forma de filosofía de producción, si se puede decir de esa forma. Va a ser un éxito rotundo la película y se va a destacar sobre todo en la crítica la calidad. Va a decir, se Pará. escucha Está bien hecho. Está muy bien hecha, se Qué escucha bueno bien. eso, porque Sí. viste que ahora es como un tema, no se escuchan los diálogos. Bueno, eso es un tema de restauración, de preservación. Pero quería preguntarte, Sí. ¿en dónde se proyecta? Porque si no había o sea, ¿cómo? No, cómo es? habían algunos cines que eran los cines de Max Glucksmann, por ejemplo, que es otro empresario que si quieren lo traigo en otro momento, pero es quien va a empezar a forjar un esquema de distribución Claro. y proyección a nivel local, sobre todo en Buenos Aires,
eso se va a expandir muchísimo en este momento cuando empiezan a crecer Claro, las total. producciones. Aparecen pequeñas salas en muchos barrios. En ¿no? realidad no son, sí, empiezan a aparecer pequeñas salas, las de Glucksmann son grandes Son salas. grandes, claro. Son Ahí grandes. hace el salto. Sí, sí, sí. El Lavalle, por ejemplo, el cine Lavalle era originalmente un cine de Max Glucksmann, que lo voy a traer después en otra ocasión, porque es Buenísimo. muy interesante él para hablar. Pero bueno, los tres berretines, básicamente una historia ¿qué son los tres berretines? El tango, el cine y el fútbol. Esos son los tres berretines. Más nacional. Más nacional, imposible. Pero es una película que habla ya de las tres pasiones argentinas y trata de convocar a la gente al cine apelando a eso directamente. ¿Quién va a ser la figura central en la constitución de esta filosofía de la Lumitón? Va a ser Manuel Romero. Manuel Romero era un dramaturgo, era un tanguero también. Siempre los tangueros muy centrales en la historia del cine. Como el cine y el tango son casi lo mismo al comienzo de la historia del cine, sobre todo. Pero Manuel Romero tiene como la intención de hacer películas que lleven esta filosofía, si se quiere, a su máximo esplendor. Llevar tangueros y hacer películas. La primera película que hace es Noches de Buenos Aires, que un poco lo que intenta mostrar es esa noche porteña, La bohemia. escenas del arrabal, ¿viste? Claro. Las escenas que describen los tangos, llevarlas a la pantalla, llevarlas al cine. Bien. Acá tengo anotado temas: la calle, el suburbio, el tango, el sainete, el humor, el sentimentalismo. Toma las narrativas de Hollywood, la lógica narrativa de Hollywood, que es esta cámara al servicio de la historia, no una cámara invisible, se dice. ¿Por qué? Porque la cámara está puesta en el lugar que lo pide la narración. No hay una visión del director presente, como Buenísimo. tenemos ahora que vemos el cine arte y vos te das cuenta que atrás hay un artista que está Sí, poniendo incluso un ahora poquito de- aparece por momentos Aparece el director el tirado, director. ¿no? Haciendo una... Bueno. Claro. Antes vos te referís a que lo que uno veía en pantalla era la sensación de que estaba ocurriendo la escena y la cámara puede estar hasta escondida. Lo que te da la uno ve sensación. cuando ve Casablanca, por Claro, ejemplo. sí, sí, sí. La cámara está puesta ahí y no podría estar puesta en un mejor lugar que ese. Uno Claro. tiene esa sensación. Sí. Bueno, Romero trata de incorporar esa técnica de narración, pero implementar temas argentinos. Espectacular. Desde el principio, porque dice, ¿cómo le vamos a vender cine a la gente? Bueno, vamos a hablar de lo que a la gente le gusta. Y claro. Básicamente, no es tan Claro. difícil. Se lo caracterizó por su productividad. Básicamente el tipo trabajaba, hizo una película en 28 días, por ejemplo. No. He Bueno. anotado acá el nombre, no la vi porque es muy difícil acceder a este material, de verdad. No la tengo. Ah, sí, la tengo. La rubia del camino, 1938, filmada y estrenada en 28 días. Igual. Imagínense lo que es ese Al ritmo de mango. producción, al mango. Obviamente este nivel de producción lo que hacía era bajar un poco la calidad de las películas, por supuesto, pero las recién ganancias arrancábamos, recién hermano. arrancaban y la verdad que tenían una intención de ganar rápidamente ganancias e invertirlas en la Claro. expansión del negocio. Claro. 28 días. 28 días Como no los es discos nada. de la Mona Jiménez, que te sacan un Tal disco cual. por mes. Sí, Fowell, el escritor argentino, cuenta que escribió Los Pichiciegos en no sé si 2 días, 3 días Bueno. y no sé cuántos gramos. Otra época. Los tiempos, había que hacer dinero rápido y invertirlo lo más rápido posible también. Un poco también pensaba los personajes de su película en torno a quienes lo iban a actuar. Esto es muy interesante, Ah, porque mira. escribía las películas en torno, yo pienso que va a actuar Tita Merelo, bueno, voy a escribir un personaje en Para torno a ella. él. Claro, ya estaba. También esto era el Star System, la gente estaba en la casa, en la gran casona de las estrellas, los artistas estaban ahí, estaban Era a el campamento de disposición. las estrellas. Exactamente, eran como empleados Sí. de la Lumitón, productora, claro. de la productora. Por ejemplo, él es el que integra a Nini Marshall, por ejemplo, a la pantalla Ah, grande. mirá. O sea, Claro, es un tipo visionario muy total. importante, muy visionario, pero que además representa la visión de la Lumitón. ¿Por qué digo que representa la visión de la Lumitón? Porque habían otros directores que hacían otra cosa dentro de la misma Lumitón, como Carlos Hugo Christensen, que va a hacer un cine noir, erótico, de otro tipo. Wow. Pero la filosofía principal va a ser la de Manuel Romero y va a ser con la que va a crecer la Lumitón. Claro. Cine popular. Ahora, me interesaba hablar del impacto social que tuvo, porque hablamos de qué pasó en Munro, decía, era una sociedad de quintas, era una sociedad... Se reactivó la economía. se reactivó la economía. Lo primero es que los oficios de carpintería, Uy, explotar. costurera, Electricista, carpintería, exactamente, todos empezaron a trabajar para la Lumitón. catering. Catering, bueno, Todo.
No sé si el catering estaba como Ya, ahí, Ah, para- contemplado, claro. Sí, Pero era alguna negocio. cocinera seguro. Algo. si había Alguna cocinera, por pedidos supuesto. especiales de Claro. estas estrellas. Exactamente, claro. Bueno, los Sushi. restaurantes eran espacios para que coman las Bueno, estrellas. pero toda la escenografía, claro, todo eso es carpintería. Bueno, full. carpintería, los vestuarios, por Vestuario, supuesto. mal. Mucho trabajo para Ah, las mirá mujeres. qué linda foto, claro. Bueno, ahí están las fotos de Toda producción. la banda de Lumitón ahí. Lumitón llegó a tener hasta, creo que es 120 empleados técnicos en su máximo nivel de planta. Sí, si se espectacular. Además era como una escuela práctica para talentos, porque los mismos chicos que eran de los barrios querían trabajar en la Lumitón, entonces se integraban de alguna forma, se formaban ahí, qué sé yo, primero oficio. la típica de le servís café al director y de repente aprendés cómo iluminar, aprendés cómo Claro. montar una cámara, bueno, todo eso Y ese tipo después termina dirigiendo su película. Pone Por supuesto. en el camino largo, ¿no? Como el de Fabio, que él también cuenta empieza. Francisco Mujica, que fue uno de los grandes directores de ahí, que fue uno de los fundadores también, que era médico, se formó como director ahí mismo, viendo cómo se laburaba, y dijo, bueno, voy a agarrar una cámara, voy a agarrarme a los actores y voy a filmar. Sí. No era muy virgen el espacio. Claro, sí, Se sí. podía hacer realmente todo. Además, se promovía adentro de la Lumitón un ambiente familiar. ¿Qué era esto? Bueno, las casas de las estrellas, justamente todos vivían juntos, había una cosa de comunidad hacia ahí adentro, pero eso no estaba exento de ritmos de producción muy exigentes y muy paternalistas, porque había que llegar con los tiempos, había que producir rápido, había que producir ya, había que generar ganancias, y había como un nivel de explotación bastante importante. Eso es lo que describen por lo menos. Jornadas extenuantes. Para Que que hoy sigue siendo así igual. hoy sigue siendo así Claro, en el cine, pero para que piensen en perspectiva de números, Los Tres Berretines recaudó 1 millón de pesos en la época. No, es una barbaridad. Y Sandrini, que fue la gran estrella, cobró 500 pesos. Bien. No me Mi deja. aguinaldo del 2010. Compañero, agreme, sí, agreme. Tres sindicalista, empanadas. sí. Esto era lo que quería decir. Malo. Dentro del Hormitón nace el primer gremio de cine. Vamos. Bueno, Justamente por vamos, estas compañero. prácticas explotadoras nace el primer gremio de Ellos cine. escuchan gremio. Cada vez Somos que tan termos que dicen gremio y aplaudimos. O sea, que algún- Estaba pensando en Pum, 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 pum. que entre lo gordo con lo Orgullosamente bombo. termo. Lumitón, qué grande sos. Sí, Exactamente, que es la Asociación Gremial de la Industria Cinematográfica Argentina, que Mirá. es como la predecesora de la actual SICA, que es Espectacular. el sindicato Mirá. actual, que fue impulsado por un empleado de Lumitón que se llamó Francisco Hipólito Usal, y que básicamente planteó esta idea de cada producción tiene que tener un delegado, cada estudio tiene que tener un delegado. Mirá un adentro, Hipólito haciendo un sindicato, ¿eh? No lo planteando, claro, esperaban, planteando sueldos mínimos. Esto va a ser un hito importantísimo para el gremio de los trabajos cinematográficos, pero no va a estar exento de una gran rispidez interna que se va a sumar, y conforme obviamente este gremio se creó en el 44, eso me olvidé de decir, cuando ya Perón aparece en la Secretaría de Trabajo. O sea, Claro. la aparición de Perón fue como Impulsa un poco. un impulso de escena de, bueno, vamos a gremiarnos, qué sé yo, había como un sindicalismo incipiente que obviamente entró en el cine. La Lumitón tiene un muy mal final de década del 40, no le va bien porque no se pudo adaptar, si se quiere, a los cambios de la sociedad argentina durante esa década. Oh, claro. La clase trabajadora, que era popular, empieza a cambiar sus exigencias en torno a los consumos. Ya le exige, bueno, no me hables más del tango, del fútbol, del cine. Empieza a Estoy consumir. para más. Estoy para más. Estoy para más. ¿No De ves que alguna tengo forma- aguinaldo, boludo? Exactamente, no ves que tengo aguinaldo, no ves que tengo un nivel económico, que puedo ver otro tipo de películas, un nivel de formación también para consumir películas de Claro. afuera. Entonces se empieza a exigir otra cosa, y un poco la forma de producción de la Lumitón se empieza a quedar atrás, las películas se empiezan a ganar mucho menos. Hay un embargo de fílmico en el 43 que Estados Unidos le impone a la Argentina por su situación de neutralidad No. en la guerra. Mirá. No nos que hay dejan como hacer mirá, películas. Hay una teoría conspirativa que dice que Otra Argentina de la comunidad. le había copiado tan bien el Ah, que sistema lo- de que le producción a tiraron Estados Unidos ese- que Estados Unidos le mandó, bueno, listo, y el cine mexicano ahí surgió como la Creció. gran competencia. Ay, la puta.
Y Lumiton cierra en 1900, está en quiebra en 1952 y cierra definitivamente durante la fusiladora, que quita toda la protección a la industria del cine y obviamente no se hacen películas por 2 años. Una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora. La Lumiton no puede sobrevivir, Argentina Sonofilm sí, y algunas otras pueden sobrevivir esa sangría. Pero bueno, esta es la historia de Lumiton, los grandes Y pioneros. un poco después de eso, de su cierre, después viene una etapa muy prolífica del cine argentino, ¿no? Fines de Sí, los por 50, la supuesto. década de los 60, ¿no? Por supuesto, ya un poco adaptada a las nuevas exigencias del Claro. mercado, ¿no? Es otro cine, claro. Es otro cine, aparece, qué sé yo, aparece Fabio Claro, más tarde, que es Torre Nilsson. Sí, Es muy de mucho más vanguardia, un sofisticado, cine muy de vanguardia, muy sí. europeizado Sí, también. sí, Menos a la Hollywood, más a la europea, que es lo que un poco el mercado local exigía. Sí. Bueno, gran historia. Sí. la de la Va a tener que haber segunda parte, capaz, de Lumiton. Puede ser que tiene que una haya. historia muy frondosa. Sí. Bueno, muchas gracias, compañeros. Gracias, ¿no? Zipi. Muchas gracias a ustedes, la verdad me sentí muy cómodo, muy divertido. Volvé. Gran debut de Zipi. Espectacular, México, ¿no? Arrancamos Yo me todo. quedaría 2 horas más, pero bueno. Sí, sí. El